Chubut es una iniciativa que ha comenzado hace un tiempo atrás a trabajar Andrea Garmendia. El trabajo de sextorsión fue una iniciativa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Nación, una iniciativa de Andrea que nos convocó a las jurisdicciones a empezar a hacer un relevamiento sobre esta problemática. Y bueno, hoy en el encuentro nosotros acá en Chubut, después lo vamos a ampliar un poquito más, pero hemos armado una mesa provincial y tenemos en esta oportunidad, dentro de quienes están asistiendo, la presencia de la doctora Camila Banfi, que es ministra del Superior, y que participó, y de eso nos va a venir a contar un poquito, en uno de los casos resonantes acá en Chubut que se llevó adelante respecto de sextorsión cuando era fiscal en su momento. También hemos convocado para que participe la Dirección de Género de la Policía de la provincia del Chubut, a través de sus dos representantes, ahí la doctora Claudia Bocco, y no recuerdo el nombre de... Karen, perdón. Bueno, y también está el subsecretario de Derechos Humanos y también nos quiso acompañar, y eso fue por su propia iniciativa, la verdad que está muy bueno, la doctora Pérez Bogado, que es jueza penal acá en la circunscripción y que siempre tenemos muy buena relación, y cuando la invité a la apertura se interesó también en el cronograma y quiso venir y participar y escuchar. Ella es parte también de la Asociación de Mujeres Juezas, así que también hemos estado haciendo algunas cosas con ella y con Andrea y con Camila, y bueno, somos poquitos y nos conocemos bastante acá, así que, pero bueno, quería aquellas jurisdicciones que nos están acompañando acá en Madrid, quería darles el marco de quienes también nos están acompañando en este momento en la mesa. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Camila, agradecerles a aquellos que han venido a participar de esta temática, y bueno, a todos los que están de las otras jurisdicciones. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Lo primero que quiero contar con este caso, porque me parece que es un caso que es muy importante, es que voy a contar un poco la historia del caso, pero también esa historia tiene incidencia en cómo fue su construcción y cómo se fueron escogiendo los tipos penales con los que se iba a trabajar, ¿no? Y creo hoy, a la postre, ¿no? Como uno dice con el diario del lunes, todos podemos sacar unas excelentes conclusiones de qué es lo que estuvo bien o de qué es lo que no estuvo bien. Pero me parece que es un excelente caso didáctico para, por un lado, no incurrir en determinados errores que son muy comunes de las fiscalías en este tipo de casos. Y también quise traerles, como estamos hoy trabajando mucho con el sistema acusatorio y sé que muchos están haciendo su incursión en el sistema acusatorio, sobre todo ya en los juzgados federales, porque bueno, Chubut es una provincia que tiene hace ya casi 20 años un sistema acusatorio. Entonces también contar un poco de las dificultades de la investigación y del llevar adelante un caso como este. Yo hoy soy ministra del Superior Tribunal de Justicia, pero en ese momento era una abogada, una fiscal Nobel, llevaba muy poco tiempo trabajando en esa agencia de delitos complejos, y todavía ni siquiera había pasado mi pliego por el Consejo de la Magistratura, con lo cual eso me daba, digamos, una situación de vulnerabilidad bastante importante, porque realmente no era un fiscal en ese momento que podía llevar adelante una investigación como esta, que luego fue compleja. ¿Por qué voy a decir que luego fue compleja? Porque en realidad la causa inicia con una denuncia de sextorsión, donde determinadas personas que eran parte del Instituto Provincial de la Vivienda de Chubut hacen una denuncia en el Ministerio Público Fiscal señalando que había un caso, o habían varios casos, donde se habían solicitado favores sexuales a cambio de viviendas. El caso realmente se inicia con esa carátula, y al principio algo que parecía realmente más novelesco que real, empieza a tomar, un carisma con la investigación, que finalmente deviene en un caso muy complejo,
que afectó a 284 viviendas de un plan completo de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Como para contextualizar a aquellos que no conocen, bueno, la ciudad de Comodoro, los locales saben de lo que yo estoy hablando. Tiene una sociedad, digamos, que es dinámica, es una ciudad petrolera, extractiva, por lo cual su población está en constante movimiento, pero siempre hay una necesidad, digo yo, endémica de vivienda. En ese momento habían 12.000 inscriptos en la emergencia habitacional. De esos 12.000, no voy a decir que le tomé entrevista a los 12.000, pero en ese momento yo era una fiscal muy vehemente y transitaba la gente por la fiscalía contando que no podían acceder a las viviendas, que en ese momento eran viviendas con financiación, creo que del Banco Mundial, porque esto ya pasó hace bastantes años, con lo cual el fin de esas viviendas era social. Bueno, decido iniciar esta investigación y tenía un listado de varias mujeres que, según aquellos testigos que decían que habían existido esos favores sexuales, habían sido víctimas de estas mal llamadas, diría yo en ese momento, sextorsión, porque en ese momento realmente no había nada del delito que consiste hoy en amenazar a una persona, publicar sus imágenes de intimidad. No existía nada de eso en esos años. O sea, era algo que todavía digamos, una forma de llamar ese delito que no existía. Era débil. O con chantajear a alguien con imágenes, o con llamarla para pedirle relaciones íntimas para obtener algo. Entonces, perdón, acá está el cursor, no soy muy buena con esto, pero a ver si, y no veo bien tampoco, ahí que alguien me ayude. Bueno, en ese momento, perdón, la hoja de ruta. ¿Qué es lo que ocurrió con el caso? Ingresa al sistema acusatorio en el sistema penal de Chubut. La novedad en ese momento era que habían varias mujeres que habían obtenido viviendas por favores sexuales. Ese listado de mujeres era en ese momento de más de 10, había más de 10 mujeres que habían sido víctimas de, digamos, de esta situación. Y bueno, decido entrevistar a cada una para poder obtener mayor información acerca de qué es lo que había ocurrido y si realmente esta novedad era algo real o cierto. A medida que voy haciendo las entrevistas, por supuesto que más de la mitad de las mujeres negaron rotundamente el haber obtenido las casas por los favores sexuales, pero sí tenían la vivienda y no había ningún dato claro de cómo la habían obtenido. Y una vez compulsados los registros del instituto, no había nada regular en esos trámites de la obtención de esas viviendas. Contracara de esto, yo ya les había adelantado que habían 12.000 inscriptos para obtener esos inmuebles. Las últimas 3 o 4 personas que entrevisté, solo 4 me dijeron afirmativamente que habían realizado favores sexuales para obtener la vivienda, 4 que eran absolutamente vulnerables, o sea, que tenían hijos con discapacidad, maridos con habían 2 mujeres casadas que sus esposos habían tenido muchos problemas en su ámbito laboral. Bueno, circunstancias que hacían que esa persona tuviera, además de esta categoría de vulnerabilidad de la pobreza, el género y quizás la zona de la ruralidad en la que se encontraban viviendo en ese momento, hiciera que esto fuera, digamos, más complejo. De las últimas 3 que entrevisté, 2 me pidieron encarecidamente no ser testigos del caso, porque eso iba a impactar de una manera muy negativa en su vida, ¿no? Recuerdo puntualmente 2, que su esposo trabajaba en un lugar muy puntual y me dijo, yo no puedo contar esto porque realmente esto va a impactar negativamente en mi familia. Tenía un hijo con una discapacidad visual y la institución para la que trabajaba el esposo no los había ayudado, entonces bueno, ella había optado por esta circunstancia. Y después había otra persona que trabajaba en un banco que también no tenía una situación de vulnerabilidad de pobreza, pero tenía, como se quiere, otro estatus social y esto también implicaba un desgaste. Y finalmente entrevisto a la tercera, que era lo que nosotros llamamos una mala víctima, ¿no? Que era una mujer que, por supuesto, nadie iba a creer ese relato porque era una persona que vivía en conflicto con la ley penal, tenía procesos en trámite, bueno, y tenía un hijo con una discapacidad muy importante. Entonces le tomamos esa entrevista, ese testimonio,
y ella efectivamente revela en esa entrevista cómo había sido la dinámica de la entrega de la vivienda, o sea, de alguna manera nos da en ese momento el modus operandi el sindicado por estos hechos. Cuando empezamos con el caso testigo, yo lo primero que digo es, bueno, parece una sextorsión, pero realmente el caso tenía muchos componentes, o sea, tenía demasiados componentes que hacían que sea un caso complejo. En ese momento, por mi inexperiencia, yo no decidí declararlo complejo, pero bueno, después encontramos irregularidades en esos 284 planes, en 84 viviendas nuevas que se estaban por entregar. Tuvimos que allanar el Instituto Provincial de la Vivienda y cuando allanamos nos encontramos con puntos claves para la investigación y creo que en estos puntos claves es muy importante cómo trabajar o blindar a las fiscalías y cómo trabajar también con las fiscalías anticorrupción o con las fiscalías administrativas. Porque en ese momento este caso se llevó en solitario y fue una situación bastante compleja, o sea, la normativa procesal penal del sistema acusatorio nos indicaba que teníamos que llegar a un hecho, teníamos 284 viviendas que habían sido mal entregadas, las mujeres que habían accedido a los favores sexuales pero no querían declarar. La única persona que podía declarar, que era esta persona que era la mala víctima. Entonces, bueno, yo decido trabajar en el caso y decido un poco bajarle lo de la perspectiva de género, o sea, fundamentalmente porque consideraba que iba a ser un daño enorme para esas mujeres exponerlas a un juicio diciendo que existía una sextorsión y bueno, y cómo las íbamos a cuidar. Y en ese momento, estoy hablando hace como 10 años atrás, no había todo lo que hoy existe en el sistema. Entonces, finalmente, lo que yo resuelvo es imputar varios delitos y esos delitos eran todos vinculados con cohechos activos, pasivos, o sea, el catálogo penal prácticamente completo de los delitos contra la administración pública. No era una expedición de pesca porque teníamos demasiada prueba, pero ese catálogo penal iba desde los favores sexuales hasta un incumplimiento de deberes de funcionario público con diferentes cohechos. En el sistema acusatorio nosotros tenemos un inicio del caso que es la apertura, después, bueno, de la apertura viene la etapa de la investigación. La investigación del caso IPB se trasladó a, qué sé yo, fueron como 1 año y medio. A medida que yo iba investigando, aparecían nuevos elementos, recibía 100 cartas por semana de personas de Chubut que querían contar su historia del por qué no accedieron a la vivienda. O sea, piensen en un contexto socioeconómico muy complejo, donde la gente no tenía acceso a la vivienda, donde los 12.000 inscriptos no tenían ninguna posibilidad y veían cómo sus casas se le asignaban a diferentes personas que a la postre, bueno, corroboramos en algunos casos que habían otros delitos. Se acusó, se fue a la audiencia preliminar y llegamos al juicio oral, o sea, con todas estas dificultades, que no se las voy a relatar porque es bastante largo, llegamos a la audiencia preliminar y elevamos la causa al juicio oral. Con un solo caso de la mal llamada sextorsión, que era esta víctima que durante todo el proceso no varió su relato, dijo que efectivamente ya tenía un hijo discapacitado, que había sido citada en un hotel alojamiento, que en ese hotel alojamiento pasaron cosas, digo yo, porque, ¿por qué digo eso? Porque en el juicio las defensas fueron muy inquisitivas en preguntarle a la víctima qué había ocurrido, si el acto sexual se había consumado, si no se había consumado, si el señor había estado a la altura de las circunstancias o no. O sea, todos los que estuvimos, yo lo digo gracioso, pero es real, todos los que estuvimos en ese juicio tuvimos que presenciar cómo el defensor del funcionario público le preguntaba a la víctima hasta el hartazgo, porque parecía que si no hubiera habido una consumación de esa relación sexual, nunca hubiera ocurrido el favor o tal vez, qué sé yo, se hubiera transformado en otra cosa. ¿Y por qué cuento esto? Porque esto es muy importante para el caso y esto se tradujo después en la sentencia y en la ejecución de la sentencia. ¿Y por qué trasladamos, digamos, de la sextorsión a un caso de, o sea, por qué fue muy discutido lo del cohecho en ese momento? Yo voy a dejar el PowerPoint porque acá si ustedes hacen el link en estas filminas van a obtener el caso completo, la sentencia del juzgado, digamos, de Comodoro, después la Cámara y después, bueno, obviamente tuvo su vuelta por el Superior Tribunal. Ahí.
Este hecho ocurrió en el año 2014 y en ese momento, cuando la Fiscalía hace esta apertura, señaló que, bueno, el autor le requirió a una persona que estaba inscrita en el año 2003, bajo un número falso, es ese, pero bueno, un número que pusimos ahí, favores sexuales a cambio de entregarle una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Este era otro dato también de vulnerabilidad, eh, porque la señora tenía una urgencia y aceptó reunirse con él en un hotel, que era el Hotel B, donde ahí se pactó la entrega de la unidad y posteriormente, el día 24 de febrero del 2014, se hizo la entrega de la unidad habitacional en el barrio tal, que no era apta para discapacitados y que también se hallaba asignada a otra persona que tenía un grupo reducido. La persona Q fue reubicada en otro plan y hubo participación administrativa, por supuesto, para completar las planillas de todas aquellas personas que trabajaban en ese momento y, por supuesto, nunca se cumplió con la legislación FONAVI ni nada. En ese momento nosotros dijimos, bueno, acá hay un cohecho, o sea, vamos a entender que la dádiva era el favor sexual y que esto es un cohecho. O sea, hubo una reciprocidad, pese a la vehemencia del defensor, la señora contó lo que tenía que contar, dijo, me citó al telo, ahí en el telo pasó lo que tenía que pasar. Yo cuando salimos del telo saqué fotos y lo filmé con mi celular porque él fue con la camioneta oficial y yo como buena fiscal le dijo, ¿y dónde está el celular? Entonces me dice, bueno, el celular está secuestrado en el juzgado federal porque a mí luego de eso me allanaron y se llevaron el teléfono. ¿A qué voy con este tema? Nosotros en ese momento, por supuesto que no teníamos esta sensibilidad de la extorsión, el género, y la normativa que se aplicaba en ese momento era una normativa, digamos, estricta del Código Penal, a ver si se había o no conformado el cohecho, activo o pasivo, y teníamos enormes problemas sobre este caso porque, primero, había muchas, la Fiscalía, la Oficina Anticorrupción, el IPB querían constituirse como querellantes, había ONG de mujeres que querían constituirse como querellantes, y en realidad acá el delito del cohecho por el que se había hecho la apertura era contra la administración pública, entonces era muy difícil dejar ingresar como querellantes a otros organismos, ¿no? Recuerdo puntualmente un grupo de vecinales, de mujeres de las vecinales que acompañaban a otras mujeres que eran, digamos, víctimas de toda esta estafa de la no entrega de las viviendas. Así que bueno, se hizo realmente muy complejo. Pero, ¿qué pasó? Cuando vino la instancia de armar, digamos, la discusión sobre el juicio, yo tuve que tomar una decisión muy importante y fue decidir solo llevar el caso de la señora N, voy a poner, porque realmente no iba a poder llevar los 10 casos de las personas que no querían ir a declarar, no las podía llevar por la fuerza, no quería afectar su integridad mental más, no quería tampoco que perdieran las viviendas porque estaban en situaciones muy complicadas. Entonces decidí llevar a esta sola señora, por supuesto que requerí al juzgado federal los celulares y sus pericias para poder corroborar que sus dichos, o sea, partiendo de la mala víctima, ¿no? Que iba a ser difícil la credibilidad de este testigo. Y finalmente obtuvimos el celular. Como la denuncia había sido efectuada por el presidente del IPB, yo como fiscal empecé a sufrir una suerte de, digamos, no voy a decir hostigamiento, pero de una fuerte presencia de situaciones con esta causa, porque el IPB tenía temor de que yo investigara más allá de la causa compleja que ya tenía enfrente, ¿no? Los allanamos, tuvimos hallazgo de documentación, pero algo particular, y es que en el despacho del funcionario encontramos bastantes botellas de champán, preservativos, encontramos una serie de elementos que nosotros nos dijeron, bueno, esto la verdad que en un despacho es difícil encontrar muchas veces todos estos elementos que habían, y había como una suerte de puertas que se cerraban para llegar a ese despacho, entonces los testigos decían, y las señoras entran por la puerta del costado, no entran como todos los viejos que vienen a pedir vivienda por el frente. Bueno, entonces eso nos llevó a armar este hecho. Por supuesto que habían hechos que tuvieron una escasa prueba. Yo les pongo en contexto la investigación porque fue una investigación muy compleja. Los que participaban colaborando con el autor eran pasantes, con lo cual tuvimos que también hacer una suerte de, digamos, de
de hechos separados en concurso real, ustedes lo van a ver en el caso, para poder imputar a estos pasantes que en realidad no eran funcionarios públicos y habían colaborado con el autor. Teníamos relatos de mujeres que estaban empoderadas y que venían a contarnos cosas, digamos, muy importantes, pero que después no las iban a ir a decir frente al juez, con lo cual eso también generaba un problema en la prueba. Bueno, los testimonios de las listas de las personas de la emergencia, los testimonios de las personas que estaban llamadas a ocupar esa vivienda, que cuando se hizo público el caso dijeron, bueno, vamos todos a marchar a la fiscalía, porque acá van a resolver el caso y nos van a devolver las viviendas. Y también un problema que se generó con la ley de acceso a la información pública, porque ustedes piensen que los listados de las viviendas tienen un scoring, unas categorías, se publican, tiene que haber una igualdad entre los iguales para obtener quiénes son a los que les van a dar las viviendas. Y esa información pública no estaba. Y nosotros empezábamos desde la Fiscalía a informar cómo venía el caso, íbamos a vulnerar a víctimas secundarias del proceso, que eran todos los que o habían pagado. Por ejemplo, vino una persona que no era una mujer, pero me dijo, yo pagué para que se adelante el trámite, y después otra persona vino y dijo, yo entregué una vivienda más pequeña de otro plan para que me adelanten el trámite, pero yo ya tenía una vivienda. O sea, fue haciéndose muy compleja. Yo lo que no quería es que esté hecho, probado, echara por tierra lo más importante, que era la cuestión del favor sexual. Entonces tomé una decisión, que fue una decisión muy difícil, es ir con la vulnerabilidad de la señora M, con los celulares del juzgado federal, donde efectivamente estaba la foto y el video de la camioneta ingresando al motel, los testimonios de las mujeres que no quedaron tan expuestas en el Ministerio Público Fiscal, y bueno, y aplicarle un poco esto que yo llamo la perspectiva de género, que en ese momento no era como es ahora, que todas decimos, no, la cuestión de género, hay que ponerle en la sentencia, es importante. En ese momento era una intuición de que no había que dañar a las que estaban declarando ahí. Y voy con ese caso y digo, bueno, si la testigo N declara, la prueba es potente, va a haber condena, va a pasar el filtro de la Cámara Penal y va a pasar el filtro del superior. La llevamos a la señora a declarar. No fue fácil porque estaba privada de libertad en La Pampa, con lo cual hubo que trasladarla con un personal policial de La Pampa y conseguir que el juzgado federal, porque estaba por una causa federal, le diera el traslado. Pero bueno, la mala víctima, valiente desde siempre, declaró como correspondía, dijo lo mismo que había dado en su entrevista. Nosotros, el sistema acusatorio tiene entrevistas, no son declaraciones, digamos, juradas como son en otros sistemas. Declaró exactamente lo mismo, contó que había sufrido todo tipo de presiones. Quiero aclarar que además con la testigo N declararon en ese momento, creo que era gobernador o ya estaba a punto de terminar su gobierno, un gobernador, el presidente del instituto, que es quien había formulado la denuncia. Y bueno, y todo ese desarrollo de prueba, que fue lograr probar que habían existido estos favores sexuales por la entrega de esta vivienda, y se probó un caso, y ese caso obtuvo una, pásalo al siguiente, obtuvo una sentencia condenatoria. Ustedes van a poder ver la sentencia, van a poder ver cómo se desarrolló el debate, por qué nosotros decidimos separarlo por casos. Yo, si hoy alguien me preguntara, si yo fuera fiscal, yo diría, nunca jamás, ni en esta vida ni en 10 reencarnaciones, volvería a trabajar este caso de esta forma. Considero que es absolutamente necesario que cuando hay casos de sextorsión se conformen equipos mixtos, donde también las mujeres fiscales que vayan a participar del caso no estén en solitario. Creo que estos equipos mixtos le dan una buena dinámica al trabajo. Bueno, y también creo que el caso tuvo muchas sombras porque obviamente tuve que contemplar en ese momento mucha vulnerabilidad, ¿no? De los listados de gente que tenía que acceder, personas con... Realmente ahí conocí lo que era la verdadera extrema pobreza de Comodoro Rivadavia, porque eran los llamados a ocupar esas viviendas. En esa época yo era una fiscal temeraria, porque yo decía, bueno, hay que hacer justicia con esto. Y la verdad que realmente el caso era muy complejo, requería tiempo, declararlo complejo, revisar una estructura que no existía. La legislación Fonávira del año 80, con lo cual toda mi evidencia probatoria en los expedientes de cómo se habían entregado las casas realmente no estaba, había que reconstruirlo.
Y por eso creo que las sombras del caso fueron muchas y también, bueno, por supuesto, desde el aspecto político recibió un castigo por ser una fiscal que quería en ese momento investigar a un delegado del gobierno de turno. Pero fue condenado, la experiencia finalmente, como digo yo, de Luce fue satisfactoria, porque no tuve que dañar a aquellas mujeres que no querían contar su relato, y eso me pareció, digo, creo que fue realmente muy importante no hacer eso, no sacar a la gente que ya vivía en sus casas, que tenía chicos con discapacidad y que había accedido ilegalmente, o sea, le entregamos de la Fiscalía todos los expedientes al IPB, y les dijimos, ustedes son la autoridad que entrega viviendas, nosotros no hacemos ese trabajo, y la ejecución fue que el instituto se ocupara, no pedirle nosotros al juez que se ocupara. Y bueno, y hoy en mi experiencia como ministra del Superior Tribunal de Justicia, en los casos ya puntualmente de sextorsión, yo creo que sí es necesario legislar sobre estos tipos penales hoy, ¿no? Porque tratar de adecuar artículos del Código Penal a causas con estas características es de una dificultad muy grande, porque ustedes piensen que el cohecho activo y el cohecho pasivo necesitan una reciprocidad. Si uno tiene que ir a un debate a decir, bueno, la señora en realidad, la dádiva es dar algo, digamos, entregar algo, entonces ahí se puso en juego toda esta discusión si la relación sexual que mantuvo en el hotel era o no una dádiva, si la señora tenía que ser o no imputada por cohecho. Eh, bueno, son todas preguntas que surgieron en, en el debate y yo creo que hoy los operadores del sistema tenemos que trabajar muy seriamente en esto que aparece como velado como una sextorsión o como un favor sexual, teniendo esos dos pilares, o sea, el cuidado de las víctimas, la tutela judicial efectiva, el profesionalismo y el tecnicismo a la hora de encuadrar estos casos, porque si son mal encuadrados, por supuesto no va a haber una respuesta del sistema penal, porque si el tipo penal no es adecuado, la causa en la instancia del juicio se va a caer. A todos aquellos operadores que hoy tengan que ingresar al sistema acusatorio, les recomendaría trabajar mucho en la elevación de la prueba compleja al sistema acusatorio, porque tuvimos como 3 meses leyendo memoriales que no se pueden leer los memoriales en los juicios, en los sistemas acusatorios, pero bueno, los peritos del IPB, los contables, los peritos sociólogos, tenían que leer toneladas de expedientes. Entonces creo que hay que trabajar puntualmente en cómo incorporar esta prueba de la mejor manera posible para obtener el mejor resultado de la tutela judicial y de además preservar a estas víctimas que tuvieron que, de alguna manera, hacer un favor para obtener algo, por ejemplo, en el caso de esta señora, una historia de vida muy cruel, ¿no? Un hijo discapacitado que había sido víctima de un abuso, durante muchos años inscrita en el Instituto Provincial, sin ningún recurso ni familiar donde pudieran darle, digamos, un albergue en ese momento. Y yo digo, casi un estado de necesidad pensado por este autor, que realmente había un patrón en todas estas víctimas. Todas tenían, estas mujeres que yo entrevisté, tenían estas circunstancias de vida y además se encontraban insertas en las propias circunstancias sociales de la ciudad en ese momento. Entonces, un poco mi dinámica de hoy era, tienen el fallo, bueno, de cómo necesitamos imperiosamente trabajar en estos casos para que la fiscalía esté cuidada, los que tienen que investigar el caso, para que las víctimas puedan llegar a poner en palabras, porque quizás algunas ni siquiera nunca llegaron a la fiscalía. Yo creo que había muchos más casos, por supuesto, no lo descarté nunca. Todos los hechos que no probamos, que no pudimos probar. Considero que en ese aspecto la causa y la investigación fue deficitaria, eh, pero realmente pienso en el resultado y y quiero acá destacar que cuando la conocí a la doctora Garmendi hace muy poco, para mí fue un regalo que ella me diga, este caso es un caso donde se pudo obtener una condena de un autor que entregó algo por un favor sexual. Y a mí casi se me fue la vida o el trabajo investigando este caso, ¿no? Y digo, bueno, si este caso, con todos los, digamos, con todos los componentes que tiene,
sirve como un caso emblema o escuela para poner en contexto cómo se debería investigar el favor sexual de un funcionario público con grupos vulnerables, yo creo que hay que discutirlo y es absolutamente necesario. Que bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, no me quiero exceder. Si hay preguntas, gracias. Bueno, muchas gracias, Camila.